En los suburbios del estado de Jalisco, donde los cerros parecen vigilar en silencio y las calles estrechas esconden secretos a plena luz del día, una vibración sutil de celular era la señal para comenzar una transacción mortal. No hacía falta levantar la voz ni tocar una puerta. Con un mensaje de texto bastaba. Walter N., un hombre de aspecto ordinario, manejaba una red oscura que surtía armas y explosivos a los grupos más temidos del país. Desde su teléfono móvil y usando apps de mensajería encriptada, negociaba con sicarios y líderes criminales como si fuera un comerciante más, solo que su mercancía no eran frutas ni textiles, eran rifles, granadas, droga y destrucción. La impunidad era su escudo y el miedo su mejor aliado. Ninguna autoridad había logrado tocarlo, ni una sola patrulla se atrevía a acercarse a sus domicilios. Parecía intocable. Pero en las oficinas del gobierno federal, alguien había decidido que esa historia tenía que terminar. Y ese alguien era la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Desde que asumió el cargo, Sheinbaum fue criticada por los niveles de violencia que todavía azotaban al país. A pesar de una baja confirmada en homicidios dolosos, las dudas sobre su estrategia de seguridad seguían latentes. Sin embargo, Claudia no estaba dispuesta a gobernar con la cabeza agachada. Sabía que debía actuar con contundencia. Y cuando recibió un informe confidencial del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, su decisión fue inmediata. Desmantelar la red de Walter N. se convertiría en una prioridad nacional. Si te interesa conocer cómo operan estas redes en la vida real y qué hace el Estado para combatirlas, suscríbete al canal ahora mismo. Cada historia es una batalla, y aquí te la contamos completa. Volviendo al informe, el documento revelaba algo inquietante. Walter no era un simple traficante. Era el proveedor directo de armamento bélico para facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el grupo criminal más violento y poderoso del occidente mexicano. Utilizaba casas aparentemente comunes en Tlajomulco y Zapopan como almacenes y puntos de distribución. Vendía desde armas de uso exclusivo del ejército hasta explosivos artesanales. Todo eso coordinado desde la comodidad de un sofá y con apenas un par de celulares encriptados. Las conversaciones intervenidas por inteligencia mostraban una red meticulosamente organizada. Walter operaba bajo una lógica empresarial: clientes frecuentes, pagos en efectivo o criptomonedas, entregas puntuales, servicio a domicilio. Su catálogo de armas incluía desde pistolas calibre 9 mm hasta rifles Barrett de alto calibre, pasando por explosivos improvisados, cargadores extendidos y placas balísticas. Los analistas del CNI concluyeron que detenerlo no solo representaría un golpe simbólico, sino también táctico. Sin sus armas, muchas células delictivas quedaban operativamente paralizadas. Pero no sería fácil. Walter cambiaba de residencia constantemente, evitaba toda conexión bancaria y jamás repetía una rutina. Para capturarlo, se necesitaría una operación quirúrgica, precisa y completamente silenciosa. Claudia Sheinbaum convocó de inmediato a una reunión con su gabinete de seguridad. En la mesa estaban los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Marina, Semar, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, FGR, y el propio CNI. Todos sabían que estaban ante una oportunidad única, pero también ante un riesgo mayúsculo. Si este hombre sigue vendiendo armas, la sangre seguirá corriendo, dijo Sheinbaum con firmeza. No vamos a permitirlo, no bajo mi gobierno. Las instrucciones fueron claras: diseñar un operativo conjunto que permitiera intervenir ambos domicilios de forma simultánea, minimizar daños colaterales, capturar a Walter con vida y decomisar todo el arsenal posible. La misión se bautizó como Operativo Centinela del Norte. Mientras los comandantes se retiraban a sus cuarteles para preparar el despliegue, un grupo élite comenzó a monitorear en tiempo real los movimientos digitales de Walter. Cada mensaje, cada ubicación compartida, cada silencio prolongado,
Todo era analizado como posible evidencia. Las piezas comenzaban a moverse en un tablero delicado donde un error podía significar la muerte de un agente o la fuga del objetivo. El plan estaba en marcha, nadie debía saberlo. Nadie, excepto los que estaban por cambiar el rumbo de la seguridad en México. Las primeras 48 horas tras la reunión con el gabinete de seguridad fueron un torbellino silencioso. Mientras el país dormía y los noticieros repetían cifras sobre homicidios y decomisos, un grupo especializado trabajaba sin descanso. La red de Walter N. no era fácil de rastrear. Sus teléfonos usaban cifrado de extremo a extremo. Cada dispositivo estaba vinculado a redes privadas virtuales y enrutado a través de servidores en el extranjero. Pero nadie es invisible para siempre. Un joven analista del Centro Nacional de Inteligencia, con los ojos enrojecidos por 3 noches sin dormir, detectó un patrón sutil. Walter, obsesionado con el control, usaba los mismos horarios para enviar cotizaciones, siempre entre las 11:00 am y la 1:00 pm, desde una zona geográfica reducida. Esa ventana fue suficiente para activar un protocolo de vigilancia técnica. A través de triangulación, detectaron 2 áreas desde donde operaba: la colonia San Agustín en Tlajomulco y la Florida en Zapopan. El siguiente paso fue infiltrar la red de entregas. Una mujer encubierta, experta en operaciones urbanas, se hizo pasar por clienta interesada en adquirir un cargamento de cartuchos y un chaleco táctico. A través de una conversación cifrada, pactó un encuentro ficticio. Aunque la transacción nunca se realizó, la ubicación del supuesto punto de entrega coincidía con uno de los inmuebles monitoreados. La red comenzaba a ceder. Mientras tanto, los equipos de campo se desplegaron con discreción. Drones camuflados, cámaras en postes, vigilancia peatonal. Todo estaba coordinado con precisión quirúrgica. Cada movimiento de Walter era observado y registrado. Se confirmó que no vivía en los inmuebles, pero los visitaba cada 2 o 3 días, siempre acompañado de motociclistas que fungían como escolta. El riesgo crecía. Si Walter detectaba la vigilancia, podía desaparecer en cuestión de horas. Ya lo había hecho antes. Por eso, Sheinbaum exigió avances diarios. No se trataba de una operación ordinaria. Era un mensaje de Estado. El crimen organizado no podía sentirse dueño de las calles, pero el enemigo no estaba solo afuera. En una de las reuniones tácticas, uno de los oficiales compartió detalles que solo el círculo más cerrado conocía. El dato llegó al otro lado. Un contacto infiltrado dentro del CNI detectó que el CJNG había cambiado la ruta de distribución y reforzado la seguridad en los domicilios. La operación estaba en peligro. Al enterarse, Sheinbaum convocó una reunión extraordinaria en Palacio Nacional. Miró a los ojos a cada uno de los presentes. Su voz fue seca, pero cargada de determinación. Si alguien aquí está filtrando información, no solo traiciona al gobierno, está facilitando asesinatos. No voy a tolerar una sola traición. La presidenta ordenó rotar los mandos, reforzar los filtros internos y utilizar un canal encriptado exclusivo para las comunicaciones del operativo. Nadie fuera del equipo base debía tener acceso. El mensaje fue claro. El tiempo de las medias tintas había terminado. Al mismo tiempo, se intensificó la vigilancia en los alrededores de los inmuebles. Se descubrió que uno de ellos tenía cámaras de seguridad que transmitían en tiempo real a un servidor oculto. Técnicos especializados intervinieron la señal, permitiendo monitorear lo que ocurría dentro sin alertar a los ocupantes. Así se confirmó la presencia de cajas metálicas, bolsas con contenido sospechoso y presencia continua de hombres armados. Cada día sin actuar era un riesgo, pero cada día también ofrecía nuevas pistas. En uno de los registros visuales se captó a Walter ingresando a la casa de Tlajomulco con una caja de municiones. Al salir no llevaba nada. Era la señal que esperaban. Las armas seguían allí. La operación podía proceder. Sheinbaum fue informada al caer la noche.
Desde su despacho, con los mapas sobre la mesa y los ojos clavados en los informes, aprobó la fase final. Prepárenlo todo. Es hora de que sepan que México ya no se arrodilla ante los que venden muerte. El operativo Centinela del Norte pasaba a su fase más crítica. Se designaron los equipos de ingreso, se prepararon los mandatos judiciales y se programó la ejecución para el amanecer. Todo debía ser simultáneo, limpio y certero. Afuera, en las calles de Jalisco, la vida seguía. Nadie sospechaba que el mayor golpe al tráfico de armas en años estaba por ocurrir. Pero los que sabían se preparaban. La cuenta regresiva había comenzado. A las 4:17 de la madrugada, cuando el cielo de Jalisco aún era una mancha oscura sobre las calles vacías, comenzó la operación. Las órdenes judiciales estaban firmadas, los equipos desplegados y los accesos vigilados. No había margen para errores. Cualquier movimiento en falso podía significar la fuga del objetivo o un tiroteo con consecuencias fatales. Pero la precisión fue absoluta. El primer cateo se ejecutó en la colonia San Agustín, en Tlajomulco. Un equipo compuesto por elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y agentes de la FGR irrumpió en el inmueble señalado. La puerta fue forzada con una herramienta hidráulica silenciosa. Adentro, Walter N. dormía en una habitación trasera, con su teléfono aún encendido en la mesa de noche. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue reducido sin un solo disparo. En cuestión de minutos, el lugar quedó asegurado. Mientras tanto, en Zapopan, otro equipo intervenía simultáneamente la casa ubicada en la Florida. Allí no estaba Walter, pero sí parte esencial de su operación. 4 hombres fueron detenidos en el lugar. Uno intentó escapar por el patio trasero, pero fue interceptado antes de alcanzar la calle. En el interior, los agentes descubrieron el verdadero alcance del negocio clandestino. En Tlajomulco, tras inmovilizar a Walter, los peritos comenzaron el levantamiento de evidencias. 7 armas cortas y 2 rifles de asalto descansaban en una caja metálica junto a cartuchos de varios calibres. En una de las alacenas, escondidas tras latas de comida, encontraron 5 bolsitas con polvo blanco, presumiblemente cocaína, y varias dosis de marihuana. En el closet, una báscula gramera y una contadora de billetes revelaban el flujo constante de efectivo. Además, había 4 vehículos estacionados afuera y una motocicleta con placas falsas. Todo fue incautado. En Zapopan, el hallazgo fue aún más revelador. En una habitación sellada con candado se almacenaban 4 bolsas grandes, cada una con poco más de 6 kilos de marihuana, sumando un total de 25 kilos. Había también cajas con cartuchos, placas metálicas, documentación contable y otra motocicleta. Cada elemento confirmaba lo que los informes de inteligencia ya sospechaban. Esa era una célula logística del CJNG dedicada exclusivamente al abastecimiento de armamento y droga para operativos locales. Walter fue trasladado bajo fuerte resguardo a instalaciones de la Fiscalía. En el trayecto no dijo una sola palabra. Su mirada era la de alguien que por primera vez comprendía que el Estado había cruzado el umbral de la tolerancia. Las imágenes del operativo comenzaron a filtrarse en medios locales. Vecinos sorprendidos grabaron con sus celulares los vehículos militares apostados en las esquinas, el movimiento de peritos con trajes oscuros y los momentos en que Walter fue escoltado al exterior esposado y con el rostro cubierto. Las redes sociales estallaron. El nombre de Claudia Sheinbaum apareció en los primeros trending topics. Por primera vez desde el inicio de su mandato, la narrativa giraba en torno a una victoria incuestionable contra el crimen, pero para Sheinbaum esto iba más allá de la imagen. Desde Palacio Nacional recibió el reporte final del operativo con datos precisos: armas aseguradas, inmuebles sellados, detenidos bajo custodia y el impacto proyectado sobre las rutas criminales del occidente mexicano. Agradeció personalmente a cada una de las fuerzas participantes. Esto no es solo un arresto, dijo en conferencia matutina. Es el inicio de una nueva era en la lucha contra el crimen.
Vamos a cortarles el suministro. Vamos a romper sus redes. Vamos a devolverle la paz a la gente. Las palabras resonaron con fuerza. La prensa, por primera vez en semanas, dedicaba portadas enteras a una acción concreta del gobierno contra el poder armado de los cárteles. Los analistas políticos coincidían. Se trataba de un golpe quirúrgico, bien ejecutado y con resultados inmediatos. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Sería esto suficiente? En las calles de Tlajomulco y Zapopan, la gente comentaba con mezcla de sorpresa y alivio. Algunos vecinos reconocían a Walter, otros aseguraban no haber sospechado nunca. Pero todos coincidían en algo. Durante años, nadie se había atrevido a tocar esa estructura. Hasta ahora. Esa madrugada no fue una más. Fue el día en que el Estado recuperó, aunque fuera por un instante, la iniciativa. Y el crimen organizado sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien los observaba más de cerca de lo que creían. Horas después de la detención de Walter N., las redes criminales comenzaron a moverse con una rapidez que sorprendió incluso a los analistas más veteranos del Gabinete de Seguridad. No hubo disparos ni bloqueos, no por ahora. Pero las amenazas llegaron en otro idioma, mensajes cifrados, imágenes con armas y leyendas directas dirigidas al gobierno. El cártel Jalisco Nueva Generación no estaba dispuesto a quedarse en silencio. Los servicios de inteligencia detectaron actividad inusual en chats clandestinos. Algunos mensajes eran claros. Esto no se queda así. Va a haber consecuencias. Las autoridades sabían que el golpe a la logística armamentista de uno de los grupos más violentos del país no pasaría desapercibido. La reacción podía ser inminente. Claudia Sheinbaum fue informada al instante. Su rostro no mostró miedo, pero sí una determinación más afilada que nunca. Ordenó elevar el nivel de alerta en los estados con presencia operativa del CJNG. Las fuerzas federales reforzaron patrullajes, instalaron retenes móviles y aumentaron la vigilancia en carreteras clave. La respuesta sería proporcional y contundente. En su conferencia matutina, la presidenta no titubeó. No negociaremos con el miedo. No retrocederemos ni un solo paso. A cada amenaza responderemos con ley, con inteligencia y con unidad. La población, acostumbrada a comunicados vacíos, recibió esas palabras con escepticismo. Pero al notar el despliegue real de fuerzas, algo cambió en el ambiente. En Tlajomulco y Zapopan, las calles amanecieron con presencia militar. Helicópteros sobrevolaban zonas críticas. Las colonias antes olvidadas ahora eran foco de seguridad nacional. Pero la amenaza no era solo externa. Durante el análisis de los documentos decomisados en los inmuebles de Walter, los peritos descubrieron una carpeta digital con listados de distribución, nombres clave, rutas de traslado y referencias de contacto en al menos 4 estados distintos. La red era más extensa de lo que se pensaba. El Gabinete de Seguridad se reunió de urgencia. Los hallazgos abrían nuevas líneas de investigación. Existía la posibilidad de que Walter no fuera el único proveedor, sino parte de una estructura descentralizada con nodos replicables. Si uno caía, otro podía activarse. Claudia Sheinbaum, con la experiencia técnica que la caracteriza, ordenó duplicar esfuerzos en inteligencia cibernética y expandir la investigación a otros territorios. No se trataba de celebrar, sino de anticiparse. Mientras tanto, la opinión pública seguía expectante. Algunos medios celebraban el operativo como el más eficaz en años recientes, mientras otros advertían sobre posibles represalias violentas. Los analistas debatían en radio y televisión. ¿Era este el punto de inflexión o solo un respiro temporal? En paralelo, los indicadores comenzaban a reflejar una narrativa diferente. De acuerdo con datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos habían disminuido un 24.9% desde el inicio de la administración de Sheinbaum. Era una cifra alentadora, pero aún distante de lo que el país necesitaba, porque aunque la sangre bajaba en las estadísticas,
el miedo aún habitaba los callejones de muchas comunidades. Y es que, según el Instituto para la Economía y la Paz, el impacto económico de la violencia en México había alcanzado niveles alarmantes. En 2024, el costo total fue de 4.5 billones de pesos, el equivalente al 18% del Producto Interno Bruto Nacional, una cifra escalofriante. El informe señalaba que, en promedio, cada mexicano pagaba 33.905 pesos al año por la violencia, más que el salario mensual de la mayoría de los trabajadores. Sheinbaum no ignoraba estos datos. Sabía que cada avance debía ser sostenido, ampliado y blindado contra retrocesos. Por eso, pidió al Congreso acelerar la discusión de reformas legales para fortalecer la inteligencia criminal, modernizar los protocolos de cateo digital y endurecer las penas contra el tráfico de armamento bélico. Algunos sectores aplaudieron su visión. Otros la acusaron de usar el caso de Walter como bandera política. Pero más allá del ruido, la Operación Centinela del Norte había cambiado la percepción de lo posible. Había demostrado que con decisión, coordinación y tecnología era viable enfrentar al crimen con resultados tangibles. Aún así, nadie en el gabinete se sentía triunfalista. Los mensajes seguían llegando. Las amenazas no cesaban. Los responsables del operativo se turnaban horarios para evitar rutinas. Sabían que la represalia no siempre era inmediata, pero sí inevitable. Y aún así, seguían adelante. En los pasillos del poder, la consigna se repetía como mantra: esto apenas comienza. El Ministerio Público recibió a Walter N. en medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes. No se trataba de un detenido cualquiera. Con él, se abría una de las carpetas de investigación más completas en la historia reciente del combate al tráfico de armas en México. Las pruebas eran abrumadoras: fotografías, conversaciones intervenidas, registros de entregas, rutas de distribución, cuentas en criptomonedas y testimonios de testigos protegidos. El juez encargado del caso ordenó prisión preventiva de inmediato. No había margen para otra decisión. Walter sería juzgado por acopio y distribución de armas de uso exclusivo del ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y posesión de estupefacientes con fines de comercialización. De ser hallado culpable, podría enfrentar más de 80 años de prisión, pero Claudia Sheinbaum no se conformó con una victoria judicial. Sabía que una detención, por importante que fuera, no cambiaba por sí sola el panorama nacional. Por eso, utilizó el caso como detonante para una serie de propuestas legislativas enfocadas en cerrar las brechas legales que permitían el crecimiento silencioso de redes criminales digitales. Presentó ante el Congreso una iniciativa para regular más estrictamente el uso de plataformas de mensajería cifrada cuando existan indicios de actividades delictivas. Propuso también ampliar la jurisdicción de la Guardia Nacional en tareas de investigación tecnológica y reforzar los controles sobre la importación de partes modulares de armamento. La intención era clara: evitar que otro Walter volviera a operar sin ser detectado durante años. En paralelo, se reunió con líderes de organismos internacionales en seguridad. Compartió el modelo del operativo Centinela del Norte como caso de éxito en la cooperación interinstitucional. Varios países mostraron interés en replicar el esquema. México, por fin, exportaba una estrategia contra el crimen y no solo cifras de violencia. Los efectos del operativo comenzaron a sentirse semanas después. Informes internos revelaban una caída significativa en la circulación de armas ilegales en los corredores de Jalisco, Colima y Nayarit. Las incautaciones disminuyeron, pero también los enfrentamientos armados. Los especialistas explicaban el fenómeno. Los grupos delictivos, sin acceso constante a municiones y equipo táctico, reducían sus operaciones ofensivas. Pero más allá de los datos, el cambio se percibía en la calle. En colonias como La Florida y San Agustín, donde antes los vecinos evitaban hablar con extraños,
Ahora compartían sus historias con periodistas que buscaban entender lo que había ocurrido. Una mujer de edad avanzada que vivía frente a una de las casas cateadas lo dijo sin rodeos. Yo pensé que esa gente era intocable. Siempre los veíamos llegar en motos, entrar con cajas, salir en silencio. Nunca los molestaban. Hasta ahora. Ese hasta ahora resumía lo que Sheinbaum pretendía construir. Un nuevo horizonte de confianza. Porque la violencia no solo deja muertos y heridos, también siembra desesperanza, silencio y resignación. Romper esa inercia era, quizás, su mayor desafío. Y aunque sabía que vendrían nuevas batallas, entendía que cada victoria era un ladrillo más en la reconstrucción del Estado. Por eso, en un acto simbólico, visitó personalmente una de las casas aseguradas. No lo hizo como espectáculo mediático, sino como gesto de compromiso. Este no es un operativo más, es una advertencia. A los que venden armas, a los que protegen asesinos, a los que creen que el Estado es débil. Aquí estamos, y no vamos a detenernos. Las cámaras captaron sus palabras. La imagen dio la vuelta al país. Muchos vieron en ese gesto algo que hacía tiempo no sentían, un liderazgo que enfrentaba la realidad sin rodeos. Desde entonces, nuevos operativos se han desplegado en otras zonas del país, siguiendo la misma lógica. Inteligencia, coordinación y ejecución quirúrgica. La guerra contra el crimen no terminó, pero había cambiado de ritmo, de forma y de dirección. Hoy, mientras Walter N. espera su juicio, su nombre se ha convertido en sinónimo de derrota para quienes se creían invisibles. Y aunque la sombra del crimen sigue presente, algo quedó claro. Cuando el Estado actúa con decisión, la oscuridad retrocede. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para seguir descubriendo las verdades detrás de las operaciones más complejas contra el crimen organizado en México. Y si quieres saber cómo el narcotráfico infiltró gobiernos locales durante años sin ser detectado, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. La historia continúa.